Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Por aquí andamos, pasando frío. Ya ves que por la imagen que aparece en tu pantalla, ya ves que yo frío dentro de mi casa, frío, no paso. Bien, ya hemos hablado de eso a micrófono cerrado. Y No, pero puedo levantar el brazo para que la gente vea cómo estoy. Los que lo podéis ver, el señor está en manga corta en Madrid. Imaginaros el CO2 que está emitiendo a la atmósfera. Y ahora nos va a soltar un sermoncito sobre eso. Pero en fin. No, yo no te voy a soltar ningún... Es decir, estas cosas, pues, cuando vives en comunidades de propietarios, hay votaciones que las ganas, votaciones que las pierdes, y al final tienes que someterte a lo que decide la comunidad y cuáles son los niveles de entender el bienestar de la gente que nos rodea, ¿no? De hecho, curiosamente, no tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado, pero el otro día nos quedamos con un nieto y que ya tiene 10, 11 años y estaba fit total, que al final decidieron que una posible diversión era ir a jugar a los bolos. Los nietos. El nieto en concreto. El nieto en concreto. Y alguien más de los 5 adultos que estábamos lo insinuó también, ¿no? Que es una cosa que yo hice con 15 y 16 años con cierta frecuencia, ya los bolos, vamos, con cierta frecuencia, de vez en cuando. Y luego ya abandoné. Creo que también ya con 20 y tantos, 30 años, un par de veces fuimos, pero, y entonces nada, bueno, pues vamos a jugar a los bolos. Es un juego como todo cualquiera, ¿no? O sea, como... y nos encontramos metidos en una de estas zonas comerciales, Isla Azul en concreto se llama, que está por un lado cerca, está en la zona sureste de Madrid, sudeste de Madrid, y al lado de Leganés, o sea, está en la zona, de hecho la M30 ahí divide el pueblo de Leganés de la ciudad de Madrid, ¿no? O la ciudad de Leganés de la ciudad de Madrid. Y entonces me quedé, bueno, entramos allí para jugar a los bolos y de entrada, bueno, pues para llegar a lo de los bolos había que ir a una zona que, para mi sorpresa, estaba llena de máquinas de jugar, de estas que echan moneditas y matan marcianitos y tal, ¿no? Sí. Yo es que no lo había visto a ese nivel, o sea, nunca en mi vida, o sea, me quedé brutalmente impresionado, ¿no? Porque además ese tipo de juegos es un truco para sacar dinero a la gente espectacular. Sí, Porque si ahora por ir metiendo cosas a toda velocidad, matas a cuantos... yo se lo decía en broma que jugaba con mi nieto y a otros dos, yo no jugué, no lo apreciaba mucho. Y le decía, visto de fuera, se os pone ganas de ahí, de matar a asesinos jugando, ¿no? El juego te calienta y estás matando a marcianitos, ¿no? Y claro, pero luego me estuve fijando y digo, pero madre mía, claro, si es que esto no tenemos solución, porque todo este tinglado, desde el punto de vista ecológico, es un desastre. Sí. Desastre, la cantidad de energía eléctrica que se consume para unos juegos que se caracterizan por su rapidez en el consumo, que te obliga a seguir jugando, ¿no? Sí. Y a meter más moneditas, ¿no? Pues además, procedimientos muy sofisticados para meter moneditas que hacía que luego te salían unas tiras de puntitos con las que podías encontrar un regalo, que el regalo era, pues eso, un llavero. ¿Me explico? Y como te faltaban 15 puntos para comprar una cosa que era más, pues volvías a jugar un poco más, ¿no? O sea, una cosa. Pero lo que más me sorprendió, evidentemente, es que estaba lleno de gente que pertenecería a la clase media baja. Sí, muchos de esos sitios de juego. Claro, dices tú, son lo que tienen ellos para divertirse, lo que les han convencido, ¿no? Por ejemplo, había un porcentaje enorme de población inmigrante, vamos, procedente de América, de Iberoamérica, ¿no? Sí. Y de algunos sitios de África, pero un porcentaje muy elevado. No me estoy metiendo con ellos porque los ricos hay una calle cerca de mi casa que es en zona de copas de lo más pijo de Madrid, y bueno, ahí se gasta una pasta en chorradas también que te mueres. O sea que no voy a... No, pero me llamaba la atención, y digo, sí que es muy difícil afrontar una crisis como esta cuando este modelo de entender lo que es la satisfacción de tus necesidades de una vida placentera está tan sumamente extendido. Es que está todo el mundo entregado. O sea, unas cifras... Todo el mundo no, pero es una... No, unas cifras muy notables. Mucha gente, sí. O sea, como de alguna manera tú como yo
gran parte de tu vida te rodeas de gente que más o menos está en tu onda, ¿no? Y hablas con gente y lees cosas, te crees luego que es que hay mucha gente en esa onda. Pero me da la sensación de que no. Me da la sensación de que no. Cierto. De que la gente, en definitiva, bueno, pues entra en un modelo de vida que se caracteriza por el consumo, un consumo muy voluble, muy frágil, pero que atrae y absorbe de una manera enorme, ¿no? Y dices tú, pues bueno, cambiar estas pautas de comportamiento, ofrecer a la gente variables alternativas de vida, pues es delicado, ¿no? Al día siguiente estuve a una cosa con una amiga que está presentando los libros en una zona de una de las uvas antiguas de Madrid, la zona de Canillas, Canillejas, todavía estaban las casas donde ella había habitado, de las uvas, ¿sabes lo que eran, ¿no? Las unidades vecinales bueno, de absorción o de alojamiento, unidades vecinales de alojamiento. Es decir, lo que se hicieron en ciudades como Madrid, no sé si en Valencia lo hicieron también, el franquismo en los años 60, para meter en casas, en concreto las que vimos allí, de diseño muy bonito, pero de calidad mala, y encima habitadas por gente que luego no tiene muchos recursos, y con lo cual mantener la calidad o mejorarla lo tenían vedado, porque no era gente con capacidad para ese sentido. Y entonces ahí acabaron con las chabolas, alojando a la gente en esos sitios, ¿no? Y bueno, se convirtieron en sitios interesantes. También hubo una época de luchas sociales muy importantes que se desarrollaban en ese tipo de zonas, pero luego eso al final fueron barridos por las nuevas, que eran ya un poco mejores, pero al final lo mismo, al final más de lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, es el contraste brutal entre lo que era ese tipo de sociedad muy, muy de penuria y de consumo muy escaso, porque la gente no tenía nada. O sea, yo mismo, que no es que pertenecieran a una clase en absoluto pobre, pero tampoco era rica, pero en cualquier caso, las cosas con las que jugabas y lo que hacías era todo muy escuetito de resto, ¿no? Pues no había. Desde el famoso pan con chocolate hasta jugar al fútbol con una castaña. Porque tener un balón de fútbol, pues lo tenía alguno de vez en cuando, pero no era lo usual, ¿no? Entonces quiero decirte que eso me llamó la atención de cómo lo difícil que es en una situación bastante eh, crítica como la actual, lo difícil que es combatir una cultura que es en gran parte que alimenta de alguna manera la crisis, ¿no? Que alimenta. Y Bien. claro, la lucha que hay que hacer para convencer a la gente que haga otras cosas, pues es complicada, porque la máquina sigue funcionando y es posible que en algún momento la máquina no pueda funcionar, pero claro, ante esa situación, lo que compartía contigo para hablar era los largoplacistas, ¿no? Que es una movida muy curiosa, ¿no? Muy complicada. Sí, a ver Porque, cómo lo presentamos, porque tú dices una reflexión sobre un planteamiento muy peligroso para hablar de la crisis actual, que se llama claro, largoplacismo, que favorece una solución bastante poco equitativa, dices. claro, porque en final, es decir, se ha distinguido siempre de alguna manera, o una de las distinciones que yo había leído y luego he visto que alguno de estos estaba parcialmente vinculado con este otro nuevo movimiento que es más reciente, ¿no? Los largoplacistas, es la afirmación, la diferencia entre riesgos globales y riesgos existenciales. De alguna manera, bueno, pues el cambio climático, ¿eh? Ujú. Pues aparte de lo difícil que pueda ser calcular a más de 50 años lo que ocurra por los efectos de retroalimentación, por lo que tú quieras. Esos cálculos hacer más es difícil. Todavía hacen predicciones de cómo va a subir el oxígeno, pero por ejemplo, una cosa muy tonta de la que se habla menos, es decir, un país como Rusia dice, perfecto, se van a jorobar los del centro de Ecuador, ¿no? Y nosotros en Siberia nos vamos a poner ciegos, porque de pronto nos vas a encontrar con un territorio inmenso, aparentemente con bastante capacidad de materias primas, de producción y tal, pues muy bien, se desplaza, ¿no? Se desplaza, eh,
el nivel de vida según las condiciones, ¿no? Mientras la humanidad no tuvo muchos medios, todas las civilizaciones, si te fijas, las potentes, desde los aztecas hasta los chinos, pasando por los romanos, todas están en la franja entre el trópico y el círculo polar, es decir, lo que nosotros llamamos el clima mediterráneo, están todas. Anteriormente estaban un poco más al sur, pero Egipto ya tenía serios problemas de desertificación y lo mismo. Entonces, cuando apareció el carbón y la energía eléctrica, ¡pum!, se dispararon los que están un poco más arriba, los ingleses, los nórdicos, todo este tipo de personas que tenían más posibilidades, ¿no? ¿Sigues ahí? Porque he visto... Sí, 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 sigo aquí. Vale, vale. No me ves en la cámara. No, si no, es que claro, de pronto Nada. he perdido las señales y ya no sabes si hablas con alguien o no. Bien. En cualquier caso, sigo. Y entonces es lo que dice Rusia, bueno, subirnos para arriba y tenemos territorio por un tubo, o podría decir el Canadá, ¿no? Y pues una parte de Estados Unidos del Norte también tiene condiciones de vida climáticas muy duras, ¿no? Entonces, esos riesgos globales eran, por un lado, estaban los riesgos existenciales, que eran los que de alguna manera amenazaban con la desaparición total de la especie humana. O sea, punto, se ha acabado. Borrón y cuenta nueva. Y esto venía más a cuenta de, sobre todo, el miedo al desarrollo tecnológico, a todo el tema de la robótica, y de lo que se llamó, que ahora es lo que han cambiado el nombre, se llamó el transhumanismo, ¿no? La posibilidad de que fuéramos sustituidos por nuestra propia creación, un conjunto de toda una red más con nodos, centros de operación, tratamiento de datos y además con robots físicos que cada vez van haciendo más cosas. Sí. Primero echaron a los trabajadores de las empresas, pero sabes tú que bueno, que podemos llevarnos ciertas sorpresas en algunos momentos, ¿no? De que al final digo, pues ¿para qué me va a recetar un médico si tengo aquí un robot que me hace el análisis en 10 minutos, me dice lo que tengo y me hace la operación a continuación, ¿no? No sabemos si llegaremos a eso, pero es lo que apuestan algunos, ¿no? Y eso sí que podría poner en riesgo a la humanidad, porque en un momento determinado de un cierto desarrollo, es un tema que se ha trabajado en las novelas distópicas y tal, podríamos llegar a ser entes despreciables para los robots. Y además ser incapaces de crear un robot que no desobedeciera. Que no Claro, desobedeciera, dices, que no. claro. La ley de la robótica de Asimov ponía 3 mandamientos para que te iban metidos en la conciencia de todos los robots, que ahora no me acuerdo cuáles eran los 3, pero uno de ellos era absolutamente claro: jamás harás daño a un ser humano. Y eso lo llevaban, tú habrás visto quizá alguna película de Yo Robot y esas historias, como el robot ante la posibilidad de hacer daño a un ser humano se paraba y no lo hacía, porque tenía Programación. instrumento, una programación que un ser humano amenazado, tú te paras. O sea, no tenían... Es una reflexión muy chula a propósito de esta cuestión. Posibilidad de transhumanos, de robots cada vez más sofisticados. Un día leí un artículo muy bonito y decía, bueno, ¿y les vamos a dotar de libertad o no? Al robot. Claro. Le vamos a dotar de inteligencia de la pera. Y lo que está apareciendo ahora de inteligencia, la gente va viendo, se va quedando asombrada, pero vamos, ya viene ocurriendo hace tiempo, ¿no? ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial, claro, va siendo más potente, como veíamos el otro día, ¿no? Sí. Pero claro, la inteligencia artificial, los robots, por ejemplo, los robots que conducen, la conducción automática, algunos dicen que esto se ha parado, pero que va a volver. Pero claro, la inteligencia automática, se está dotando de códigos éticos. Para que cuando está dirigiendo un coche y tenga que tomar decisiones porque surge una situación complicada, como la posibilidad de atropellar, ¿no? A alguien, la posibilidad de elegir entre darse un golpe o matar a 2 que están cruzando, ese tipo de situaciones, las que se dan en la vida cotidiana, que a veces no sabes qué hacer, ¿no? Porque te encuentras metido en una situación de vorágine, ¿no?
Y entonces están dotando de algoritmos para resolver esos problemas. Y entonces le metían claves y se daban cuenta de que no es fácil, porque este mismo que estaba diciendo yo, ¿a quién mato? Mato a 2, mato a 5, me estrello yo. ¿Cómo lo hago? Claro, ¿cómo tomo la decisión? Claro, una posibilidad es matarte a ti mismo. El señor que va con el coche ve que va a matar a un grupo de niños y se da un volantazo aunque sabe que se va a caer por un precipicio. Pero dice, si aquí va a morir alguien, pues moriré yo, ¿no? No voy a matar a 12 personas, por ejemplo. Entonces, el robot le diría, mátate a ti mismo, lo que quieras, la orden que tú quieras poner, ¿no? Y entonces, pero al final el problema es que eso todo implicaría siempre que no vamos a desarrollar una inteligencia artificial que sea libre, que es el gran problema de los seres humanos. Y luego nos da tiempo a hablar de otro tema que te comentaba, volveríamos a ello, ¿no? A mí me Es resulta difícil, decir, me resulta difícil entender que haya la posibilidad de una inteligencia artificial que sea libre o no libre, al ser inteligencia artificial, sí, porque el concepto de libertad mismo, ¿no? claro, el concepto de libertad implica que al final la libertad en su sentido más radical, en la Sí, cultura nuestra y bueno, y en la cualquiera, es que uno puede suicidarse, sí, por ejemplo, sí, o puede elegir el mal, sí, absolutamente. Es el famoso, nuestro mito fundacional de la cultura occidental es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oiga, usted tiene todo, pero no toque por ahí porque si toca por ahí se va a meter en un lío. Y como todo tenía, incluso la libertad, tenía que tomar la decisión, pues va y se equivoca la decisión y se mete en un lío, claro. Es nuestra cultura la que digo, tiene ese mito fundacional. Y entonces no se les va a dotar de libertad a los robots, o sí. ¿eh? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque claro, el momento que se les dote de libertad absoluta, ¿eh? Podrán decirte, bueno, pues ahora no quiero seguir obedeciendo a los humanos, ya tengo yo capacidad suficiente para hacer lo que a mí me parezca más oportuno y los medios para llevarlo a la práctica. Entonces, volviendo a la cuestión que te decía, esos serían riesgos existenciales, porque de alguna manera, es decir, que por una extinción de tipo climática o de tipo de recursos naturales desapareciera la humanidad, posiblemente sea improbable, porque podría quedar, por ejemplo, en vez de 10.000 millones, podría causar la muerte de 8.000 millones o 6.000 millones, pero seguirían quedando 2.000 millones. No sé si me explico. sí, sí, te entiendo. Seguirían quedando zonas en la Tierra, no desde luego para alimentar a los 6.000 millones y veríamos cómo desaparecían, sino para, bueno, se iría reduciendo la humanidad, iría muriendo con guerras sucesivas, sequías, hambrunas, bueno, luego encima no nacería, no se repondría, porque la gente no se vería muy animada a tener hijos, etcétera, lo que tú quieras. Entonces, podría, difícil. ¿Qué dicen los supremacistas, los largoplacistas estos? Es curiosamente una filosofía que al final es lo que comentaba el artículo, estaba escrito por una persona, yo empecé a leerlo porque el autor del libro es autor de un libro que yo había leído en su día y me gustó mucho, que hablaba esto de los riesgos existenciales y los riesgos globales, ¿no? Y dije, bueno, pues lo leeré, porque ya me pareció bueno cuando lo leí, pues voy a ver qué dice, ¿no? Entonces me llevo la sorpresa de lo que dice realmente. Lo que cuenta es que en estos momentos, muy en serio, no es ninguna broma, hay un grupo de los multimillonarios, de los realmente los poderosos de la Tierra, que uno rápidamente identifica que ni siquiera Mancio Ortega, no sé, un escalón por encima, ¿no? El más, por ejemplo, eh, Bill este Gates. tipo de gente, ¿eh? Los de Google, Gates, Bill Gates, este tipo de personas. Podría estar financieros como los Soros, algún fondo de algunos jeques árabes, que estos son ricos y les sale el dinero por los bigotes, ¿no? Entonces es gente que ha dicho, no, 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 sí, no, sí, aquí estamos a punto de un riesgo existencial. Y el riesgo existencial realmente hay que plantearlo en términos utilitaristas. Y su tesis es que
no importa que perezca la mayor parte de la humanidad con tal de que se salve una minoría que es la que va a lanzarse gracias a la tecnología a un salto cualitativo absoluto de conquista de la galaxia. Con niveles de capacidad, de realización de satisfacción personal, de niveles de bienestar impensables nunca jamás. Y además con toda la galaxia, porque está la tecnología a punto de dar un salto en ese sentido. Y eso no es ciencia ficción, es decir, es... Ellos consideran que estamos a punto de que deje de ser ciencia ficción. Esa es la revolución tecnológica. Es decir, no. Entonces, lo que ellos, como ellos se lo creen, tú puedes decir, eso es pura ciencia ficción, y ellos, bueno, terminarán con una sonrisa, vale, me parece excelente que usted crea que es ciencia ficción, porque así cuando yo lo haya logrado, ya no tiene tiempo de pararme. No sé si me explico con esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, ellos creen que no estamos en ciencia ficción, ¿no? Estamos llegando a unos niveles de conquistas muy notables, muy notables. Y entonces la posibilidad no de superar la crisis actual, que efectivamente a lo mejor puede llevar provocar una extinción más o menos grande, pero ¿qué importa eso? Es la tesis que dicen ellos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso. Al final, bueno, desaparecerá Mm. una población enorme, pero que es cantidad despreciable, porque lo auténticamente valioso es salvar a esa élite de la inteligencia superior dotada de una tecnología superior que le va a permitir organizar por toda la galaxia un mundo completamente nuevo, completamente distinto al que tenemos. Bueno, se me ocurren dos cosas. A ver, Esa élite es una élite de momento económica y poderosa, pero no sabemos si es la élite que la humanidad necesitaría, una élite no, ética, científica, con conocimientos humanísticos y técnicos suficientes para considerarla una élite, se me ocurre. Y la otra ocurrencia mía, así escuchándote, es que choca con otra concepción de otra gente que, en cambio, piensa al contrario, es decir, que la alternativa está en volver a la naturaleza, en volver a una vida más frugal, a una vida más sencilla, a volver a lo que algunos conocen como decrecimiento, bien entendido, no con la polémica de que hay quien no puede decrecer, y todo eso, como en cambio, tú me hablas de esa élite que claro. piensa al revés, es decir, vamos a por todas y no solo nos vamos a quedar con este planeta, sino con todos los que vengan por delante, con Sí, y Marte. no hay que pararse en falsos buenismos de qué pena la gente que va. Pues claro, la gente que va a morir, la que siempre ha muerto por el camino. Y esto ya ha ocurrido en la humanidad más veces, ¿no? Eso De es pronto, lo que piensan ellos, ¿no? La élite. sí, de alguna manera estamos llamados a un bien superior que es la preservación de una élite que esto no tiene solución. Entonces, como no tiene solución, este planeta pues se va a quedar pequeño y la tecnología nos lleva por dos caminos. Pues bueno, ¿qué quiere que le diga? Es que la vida es así, la vida los perdedores pierden y los ganadores ganan. Y un planteamiento radical de buscar la máxima plenitud, aunque sea para un número mínimo es que hacen cálculos de ese tipo. Es mejor que solo queden 100 millones de personas con un nivel de vida de satisfacción personal equivalente a 10, por ejemplo, ¿eh? Que vivan 2.000 millones, 3.000 millones de personas, pero con un nivel de satisfacción equivalente a menos uno. Mire usted, menos con más nivel, la humanidad en su conjunto ha mejorado. Porque lo que importa es la suma total de los beneficios de la humanidad. Y en estos momentos estamos manteniendo una cosa brutal, dicha así, no lo dicen tan claramente, obviamente, ¿no? Pero es lo que se sigue un poco de lo que están planteando. Eh, pues que los del Sahel se mueran ya, tú. ¿El qué? Perdona que no te Que pillé. los de Vale, Sudán, que se mueran ya. que se mueran los de... Sí, si su vida va a ser una mierda, aunque sobrevivan. No tiene sentido intentar salvarlos. No tiene sentido. Porque eso nos haría perder
energía y tiempo para salvar lo que merece la pena ser salvado. Se ha acabado. Y repito que no es, de alguna manera puede parecer una barbaridad, pero Sí, se ha hecho, ¿eh? Yo como siempre recuerdo en el hundimiento del Titanic, bueno, pero es una película. ya, Bueno, no, el hecho, el hecho, el hecho es real. no lo de la película ahora, ¿no? Sí, Aparte de los fallos garrafales que llevaban barcas de salvamento para la cuarta parte de los que iban allí, es que lo que refleja la película, es un hecho real, es que la planta de abajo, que era la tercera, cerraron las puertas con candados cuando el barco empezó a hundirse, para que no pudieran salir. pero eso es un hecho real, Eso es un hecho real. no una película. No es una película, es un hecho real. ¿Eh? Y ese hecho real, además, está acreditado porque se salvaron 800 o 500, 600 de 3000 y todos los que se salvaron eran de primera. ¿Eh? Pero eso puede ser ¿Por eh, qué? Porque se opta. porque los otros no Mire, el pudieron barco se estar. hunde. Bueno, Aquí hay pero que salvar a la gente que realmente es valiosa. una cosa es que los de los pisos de abajo no pudieran salir porque no les dio tiempo y otra cosa es que No les dio tiempo, no. les No impidieron pudieron salir. salir, pues no les dejaron. Tampoco, es decir, tampoco les dejaron salir. Parece ser, ¿eh? Ese planteamiento de ese libro, ese autor que has nombrado, que ahora si quieres lo recuerdas, no es un planteamiento que tú consideres fuera de juego totalmente, sino No, que... yo no lo considero totalmente fuera de juego porque sé que se ha hecho. No a las magnitudes que tenemos ahora, Mm, porque son grandes, se ha hecho de vez en cuando. Es decir, ha habido momentos en que la humanidad, o partes de la humanidad, claro, la humanidad entera, o sea, nunca ha habido un concepto de humanidad entera en correlación como lo hay ahora. ¿Eh? El invento de la globalización nace prácticamente con el famoso viaje de Magallanes y el Cano, y desde entonces no hace más que crecer. Y realmente la Primera Guerra Mundial, y no excesivamente mundial, es la primera, ¿eh? La segunda, y en estos momentos nunca en la historia de la humanidad había ocurrido que todo el mundo, toda la Tierra estuviera interconectada, ¿no? A estos niveles. Entonces, en las épocas anteriores, en las que había nichos de otro tipo, el hecho de que se murieran en gran parte de la población porque no llegaban los recursos, bueno, pues eran las desgracias que conlleva la naturaleza humana, y lo importante es que se salve lo más valioso de la especie humana, ¿no? La gente que... Y claro, normalmente, claro, entramos en la trampa de que los que tienen el poder, los medios, la capacidad, ¿no? Pueden conseguir generar una dinámica en que se van a salvar ellos. claro, eso es lo que Que está se pensando. autoconsideran, obviamente, la... En las grandes epidemias y las catástrofes naturales que han existido se han salvado a los que tenían mejores condiciones económicas, de vida, de salud, de alimentación, etcétera, no necesariamente las mejores personas No, y no, por preparadas. descontado. No, es sálvese el que pueda, sálvese, ¿eh? Sí. Y el sálvese el que pueda al final consistía en que se salvaban determinados grupos de poder, y otros no se salvaban, evidentemente. Entonces quiere decirte que tampoco es tan descabellado, tampoco es tan descabellado. Yo, Y invasiones de pueblos nómadas que se movían y arrasaban con la tribu de enfrente, las dejaba a todos muertos o prácticamente muertos, se ha hecho. Se ha hecho. O sea, que no es que esté yo... lo crudo y descarnado es hacerlo en un momento en que la humanidad parecía que había entrado en una etapa en que afirmaba que todos los seres humanos son iguales, independientemente de dónde hayan nacido, del color de la piel, de la religión que tengan. Eso es el código de valor máximo que parece que anima a las Naciones Unidas, ¿no? Pero entonces esta tendencia del largoplacismo dice, no, vamos a mirar con amplitud de miras. Y amplitud de miras es quién se puede salvar y quién merece la pena ser salvado. Y si logramos salvar a la élite de la humanidad, apoyada además en la élite de la tecnología, y pues mire usted, esto está bien encaminado. Además, desde un punto de vista utilitarista, es una corriente filosófica. Es mejor salvar eh, lo mejor que pues, querer salvar a mucha gente, provocar
que queden muchas menos personas y encima no de las mejores. Entonces, claro, la trampa a continuación es que, por descontado, el que tiene el poder decide quiénes son las mejores. Oye, qué curioso, son los que son como yo y mis círculos, ¿no? Evidentemente. Entonces, es el problema, claro, en lo que plantean esta corriente, de alguna forma, es que cuando estamos discutiendo de la complejidad de la situación en que las encontramos, avisa, oiga, que hay grupos que están diciendo estas burradas, y que no lo dicen los terraplanistas ni los negacionistas, cuidado. No. Los dicen los que saben lo que está pasando. Exactamente. Y lo dice gente que ya se está haciendo refugios subterráneos, ¿no? Es Y decir, está que acotando zonas para tener garantizado niveles de producción. Está acotando ya. es Y decir, esa además, gente feliz, esa gente que escribe, que plantea, que cuenta eso, no son colgados, es decir, terraplanistas ni negacionistas. claro que no son ellos niegan que no niegan no, eso es lo que les estoy diciendo. Y además encima lo grave es que, en este caso lo grave, pero vamos, también tampoco me deja, porque gente ha habido, bueno, toda la vida hay gente para todo, ¿no? Lo grave es que de alguna manera han aparecido varios filósofos y una élite que está subvencionada por fundaciones muy importantes y gente muy sabia que está apoyando la cuestión y está justificándolo. Y lo está justificando con argumentos sólidos. A mí siempre me dejó muy impresionado una anécdota de cuando era jovencito que ocurrió en un accidente de tren en España. Esto era en los años 50, 60, principios de los 50, yo tendría 8 años, 9. Y entonces en un tren se estrelló el capitán general o el que fuera del máximo jefe dijo, bueno, han muerto 50 personas, afortunadamente viajaban todas en tercera. Es decir, no, El correspondiente le echó del cargo, ¿sabes? Pero claro, se trascendió. Pero, claro, eso no lo puede decir en público, pero claro, esta gente lo está de hecho, diciendo de alguna manera en público, justificando. No, sí, van a desaparecer mucha gente, pero no queda más remedio. Es que no hay otra. Y es preferible a una estúpida manía de intentar salvar a todos y darle de comer a todo el mundo y todas estas cosas. Es preferible, bueno, admitir que esto es lo que está pasando, podemos echar una mano, pero al final lo que va a importar es que se salve. Hay que pensar a largo plazo. Y entonces no dejarse llevar emotivamente por el sufrimiento de los que en estos momentos ya se están muriendo de hambre. Si se van a morir de hambre, no se preocupe usted. E incluso a lo mejor es mejor que se mueran al poco de nacer de hambre para no tener que aguantar 30 o 40 años de vida miserable, ¿no? Igual es que estamos haciendo un favor, se mueren antes de los 4 años. Parece un poco cínico lo que estoy diciendo, sí, obviamente, ¿no? parece muy cínico. Sí, bueno, parece muy cínico, pero son maneras de pensar, me permito recordarte que la afirmación radical de la igualdad de todos los seres humanos no está clara, es decir, novedosa, quizá de las primeras veces que se dice con el cristianismo, también me parece que el budismo dice algo parecido, antes incluso la religión judía tenía algunas intuiciones, no del todo, porque también era una tribu sobreviviendo en un contexto hostil, pero eso es un invento reciente, ¿no? Y de hecho, la afirmación ya radical es de 1948 La y la declaración, aprobación de 1993. la Declaración Universal de los Claro, Derechos Humanos. claro, y en aquel momento lo firmó una parte y otra parte no. Y en estos momentos, bueno, y sigue siendo yo a veces digo que eso todavía está a flor de piel. Yo no creo que haya arraigado lo suficiente en la conciencia de la humanidad todavía. Y que a la primera de cambio, los discursos, mira lo que está pasando ahora, los discursos neorracistas, los populismos extremistas que hablan de naciones, este tipo de cuestiones, tienen seguidores, ¿no? Tienen seguidores. Porque al final afirmar con radicalidad que todos, absolutamente todos los seres humanos somos iguales,
Pues, ¿qué quieres que te diga? No está nada claro. Por no decirte las épocas en las que ha primado claro, cuando ha habido medios, ¿no? Esto, la tendencia a seleccionar a los mejores y impedir que nacieran los peores, ¿no? O quitarles la vida, ¿no? La eugenesia. Ha habido partidarios de la eugenesia, pues por ejemplo en el siglo XIX, XX, en esa etapa, en Europa unos cuantos, ¿eh? En Europa unos cuantos. En Suecia en los años 40 se esterilizaba a mujeres que tuvieran algunos problemas de retraso mental, ¿no? Para que no pudieran procrear. O sea, quiero decirte que esta crudeza, tú y yo pertenecemos a un conjunto de gente, los que los escuchan, que nos creemos, creo yo, con todas las consecuencias en que efectivamente somos iguales. Y que la solución es que la mejor manera de seguir adelante es el apoyo mutuo, la colaboración, la búsqueda de soluciones válidas para todos, porque es posible hacerlo. Pero no, hay gente que no lo ve así, ¿eh? Que no lo ve así. A pesar de decir con la lengua, vamos, en voz alta, en público, que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Pero luego en la práctica, bueno, pero unos son más iguales que otros. Rebelión en la granja. No, Rebelión la Granja y Garamendi diciendo que a él le han pagado un salario, lo han decidido democráticamente entre los que estaban allí. Y que Y que 1080, bueno, que no hay nada malo en ello. y que 1080 de salario mínimo es una barbaridad que pueda acabar con la economía. Lo dice el mismo señor. Claro, entonces quiere decirte que lo está diciendo un señor ahora y no es cualquiera, ¿eh? Ajá. A eso me refiero. O que, bueno, el fútbol tiene seguidores que ve como los líderes del fútbol, los jugadores ganan fortunas y dicen, pero eso es inmoral, ¿no? Eso es inmoral. Y por descontado, cuando se maneja esos dineros, de vez en cuando aflora la podredumbre que hay por el medio, ¿no? Ajá. En las élites que dirigen el fútbol, en los mundiales, sale, ¿no? De vez en cuando. Sí. Bueno, manejando esas cantidades de dinero. Bueno, al final hay es decir, y una cosa absurda, ¿no? Porque ¿qué más te da ganar? No sé, es que llega un momento que, claro, que quizás porque tú y yo no soy de los pobres, pero claro, que te digan, oiga, ¿usted qué haría? ¿Qué diferencia hay entre 100 millones y 200 millones de euros? Pues que es el doble, ¿no? Pero no se me ocurre qué puede, si yo tuviera, bueno, no se me ocurre qué me pasaría si tuviera 100 millones de euros, ¿no? Pero si duplicara la cantidad, no sé en qué podría incrementar ya Tu felicidad. no, mi capacidad, bueno, mi felicidad en el sentido de capacidad de gasto, Sí. porque no hay otra historia, ¿no? Porque con el dinero, al final, el dinero es valor de cambio, no es valor de uso. Podías plantearte hacer un viaje interestelar, irte a Marte o a... Yo solo con dos amigos, ¿no? No lo veo, quiero decirte que no. No, pero es decir que no. Volviendo, entonces, el peligro de esta es lo que señalaba este Torres, que de alguna manera estaba en esa línea y de pronto ha dicho: cuidado, 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 que esto se lo está quedando, esta manera de pensar y optimista de que de alguna manera hay que acelerar el Bostrom, por ejemplo, de todos los popes filosóficos de esta tendencia, de los que prácticamente te dice que del mismo modo que tiene que haber, que se metió el flúor en el agua corriente de las ciudades para quitar los caries de los niños, me parece que se hizo eso, ¿no? Y Sí. se consiguió, o sea, con una cantidad irrisoria, se bajó bastante. Pues este propone dar a la gente determinadas drogas relacionadas con las oxitocinas y estas historias para garantizar un comportamiento más solidario y menos guerrero. Lo que pasa es que eso es peligrosísimo, claro, pero lo dicen claramente. Oiga, vamos a empezar a manipular al personal para que actúe como debe. Y ya me encargo yo de decir cómo deben actuar, ¿no? Es una cosa, lo está diciendo. Entonces claro, dice, oye, que esto se lo está quedando unas élites que no son ninguna broma, ¿eh? ¿Y estos filósofos que nombras son gente conocida, gente potente o son... En ciertos medios sí. ¿Eh? Yo que leo algo, cosas
sobre inteligencia artificial y y la tecnología y los avances tecnológicos, sí, claro, les veo citados, leo alguna vez una cosa de ellos, no demasiado, me gustaría leer más, pero el tiempo es limitado. Y entonces te dije que yo empecé a leer porque uno de los libros sobre este tema que yo había leído era el de este Torres. Además me había llamado la atención, pues Torres, apellido de origen español, ¿no? Que, de Iberoamérica, iberoamericano, quiero decirte. Y entonces está por ahí fuera, por otro sitio, ¿no? Y bueno, y le leí, me llamó la atención, aprendí bastante, leí al Bostrom, que también me interesó, y además hice una ponencia una vez en un sitio diciendo que eso no es la manera de mejorar el comportamiento moral de las personas, no es manipulándoles farmacológicamente. No, al final no, eso no vale, porque no, volvemos a la libertad, ¿no? No vale. Tiene que ser por otros caminos. Y ya sé que no van a más. Entonces, esa gente, algunos sí los conozco, no del todo. Y claro, yo no había conocido, es decir, hasta ahora pensaba, es que bueno, hay élites que pasan porque se están buscando las habichuelas, es el modelo más bien de Lisio, los Juegos del Hambre, o de aquella película muy buena de la ciudad, la zona, en que los ricos bebían con una valla de 4, 5, 6 metros encerrados y fuera de la valla estaban las chabolas de México, ¿no? Y en un momento irrumpían los de las chabolas, una parte de ellos dentro de eso, ¿no? Era una película un poco impactante, ¿no? O sea, eso existe, ¿no? Y yo pensaba que entonces no se preocupaba porque lo que buscaban es garantizar de que nosotros vamos a tener todos los recursos porque tenemos leyes para conseguirlo. No, pero es que ahora es más. Esta propuesta da un salto cualitativo. Y no, vamos a por todas. Vamos a pensar en lo grande. Y lo grande es que la felicidad, la plenitud de 1000 es mucho mejor que la mediocridad de 1.000.000. ¿Me explico? En términos utilitaristas. Es lo que hay, así funciona, y la humanidad ha llegado a un nivel tecnológico en el que se le abren unas puertas para algo absolutamente espectacular. Y no podemos pararnos a resolver problemas de mayoría de desarrollados. No lo dicen así. Eso es una corriente de pensamiento minoritaria, me imagino, ¿no? En esto sí, es más bien minoritaria, no creas tú, claro, hay gente que no dice esto, pero claro, están arropados por una élite Que muy tiene élite. una élite que tiene mucho poder económico, mucha. Mucho poder, mucho poder. El artículo, sí, no, claro, era largo y además estaba en inglés, aunque me parece que te lo mandé traducido por Microsoft, ¿no? No, Por Word, compañero, me parece. nunca me los mandas traducidos. Bueno, ese no, porque lo tenía, sí, te mandé el otro día otro, traducido. Bueno, Digo, le doy la tecla y te lo mando traducido. bueno. Pero este otro te mandé, como tú me dices, que ya cuando los ves en inglés en la pantalla, le das a traducir y te los traduce, como a todos. Eso también lo hago yo a veces, para ahorrarme tiempo. Entonces, digo, me puse a leer, claro, me preocupó lo que decía, porque algunos datos que te da de reuniones en un sitio extraño, en medio de un desierto, en una zona espectacularmente bien dotada con todo lo que tú creas, y ahí estaban la florinata. Y eso Bien, sí, protegidos por unas fuerzas de protección armada muy de élite. A eso me refiero. Entonces sí, es un peligro, es un peligro. oye, ¿y esta gente son buenas personas? De mi punto de vista, no. ¿Y se De mi puede punto hablar de de vista, buenas no. personas en general? Es decir, No, yo creo que, que decir, son las personas que hay que ser. no, yo creo que no. Es decir, esto, si hablamos de la bondad humana, que era antes que me decía, yo lo tengo muy claro. Es decir, en primer lugar, hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Y es una conciencia de que, ¿cómo te diría yo? De fondo la bondad es saber que hay principios que no te puedes saltar. Percibes cosas, tienes lo que llama principios morales fundamentales que no son negociables. No son negociables. Y entonces ante esos no tienes más remedio de decir que no participas.
es la raíz de la desobediencia civil, ¿no? No, mire usted, con esto no negocio, pero usted va a ganar no sé qué. No negocio. Esto no tiene precio, tiene valor. Y entonces, y además ante eso, yo estoy obligado a hacer. Y fundamentalmente en la bondad, una de las cosas fundamentales para mí es que cuando ves al otro sufriendo, no puedes volver la cara. Tienes obligación de ayudarle. Vamos, hacer lo que puedas. No vas a hacer nunca todo lo que puedas. Todos podemos revisarnos y decir, joder, al final soy un mancante. Es otra cuestión en la que no entro. Cada uno se soluciona sus problemas de conciencia si la tiene, como puede. Pero a mí me parece que la bondad implica la solidaridad, ¿no? En la tradición de la que yo vengo es famoso, es decir, ¿qué es la maldad? Cuando es metáfora, relato, tómatelo como relato, uno se lo toma en relato religioso, otros se lo toman como relato, estos relatos que se cuenta la humanidad para dar sentido, pero me parece fuerte, ¿no? Cuando le pregunta a Dios a Caín, oye, ¿qué es de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y le contesta a Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Eso es la maldad. El que pone en duda que tú no eres el guardián de tu hermano. Es decir, el que ¿acaso me importa a mí lo que le pase al otro? Yo he venido aquí para cuidar de los seres que me rodean. Pues sí, eso aquí estás ahí. Eso para mí, que sería introducción anarquista, lo que decía el Zanelli cuando estaba difundiendo el anarquismo en España, y decía, y también lo recogen más no solamente él, ¿no? Era ver la explotación que padecen los campesinos o los obreros, lo que te despierta un grito de cólera y de injusticia. Es decir, esto es intolerable y hay que luchar contra eso. Oiga, y le pueden usted matar, no pasa nada. No se puede vivir de rodillas. Para mí, te lo digo en términos dramáticos, pero en la vida cotidiana, en definitiva, en cantidad de situaciones, me dice, no, lo que voy a hacer ahora no me apetece, no me gusta, pero es que hay que hacerlo. No puedo dar la cara, no puedo, al revés, no puedo mirar para otro lado. Tengo que denunciarlo, tengo que actuar, yo no me callo, yo levanto la mano y digo, eso que está. ¿Me explico? Entonces tú sabes que eso en el anarquismo está muy arraigado, ¿no? Eso es lo que decía Kropotkin y lo que decían prácticamente la mayor parte de ellos, ¿no? Y el mismo Bakunin, ¿no? Todos ellos, y Proudhon, todos ellos lo decían. Y luego, obviamente, en un momento determinado practicaban la propaganda por el hecho, con unas ramificaciones, en algún caso para mí bastante desviadas de lo que es el anarquismo, pero en cualquier caso era la conciencia de que somos solidarios y donde se nos va la dignidad, donde está en juego nuestra integridad personal, el poder mirarnos al espejo y sentirnos medianamente relajados, ¿no? Es en saber que sí, que estamos atendiendo al sufrimiento de los que están al lado y siendo solidarios y buscando entre todos salida, ¿no? Yo digo que es que pasé, me parece que te mandé un par de artículos de Kropotkin, ¿no? Sobre por qué hay que ser una buena persona, es un texto de los artículos de Kropotkin, ¿no? Me parece el título más o menos. Y es, para mí, tío, es fundamental todo ese planteamiento. Y creo que, claro, esta gente, o sea, el momento que te permites decir, no es que hay una cantidad de la humanidad que, bueno, que lo vamos a hacer, se pierde. Es que es que esto ni lo piense. Si se pierde al final se perderá, pero usted no puede, tendrá que seguir luchando hasta el último momento para conseguir que esa gente no se pierda. Es como te digo, bueno, esto de las hambrunas de África, en este momento de una parte de África, de Sudán, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No, que se mueran. No es mi asunto, es decir, no. ¿Acaso soy yo el guardián de los sudaneses? ¿Acaso yo tengo que? Pues la tesis, pues sí, acaso sí. Igual sí. Porque encima, a lo mejor si exploras un poquitín, ves que las cosas son complicadas y resulta que una cosa que ha hecho que mueran unos cuantos más
es que los barcos de trigo que salen de Ucrania han dejado de salir. Y sí, en principio es porque Rusia bloquea los puertos, entonces los malos son los rusos. Pero claro, luego empiezas a tirar de la manta y dices, yo lo que veo que ante un conflicto, que dos se van a pegar, o que sobre todo uno está pegando a otro, lo que hago es mandar más armas. Pues igual no es la mejor idea, ¿no? O sea, es como si viéramos una pelea en una calle y bueno, para parar la pelea lo que vamos es a dar armas a todos. Y a este que tiene menos armas le doy más. Y otro viene a continuación y se las da al otro. Oiga, si usted quiere parar la pelea, párela. No aliméntela. Digo yo, ¿no? Ujú. Es algo que... Y claro, cuando dices tú, bueno, pues a lo mejor lo del Sudán sí tiene que ver con nosotros, ¿no? A lo mejor sí. Y a lo mejor no se nos olvida que algunos de los que mueren saltando la valla de Melilla vienen de ahí. Porque son negros, ¿eh? Quiere decir que no vienen de los países árabes, del norte de África y de centro de la gira sobre norsahariana, ¿no? No subsahariana, sino al norte del Sahara. No vienen de ahí, no vienen de Marruecos. Son negros, que vienen de zonas, bueno, a lo mejor, ¿no? Pues, no, es que es un problema de ellos. No, a lo mejor no. Por los que vienen de la parte de la brutal guerra civil que lleva no sé cuántos años de guerrillas en el Congo, igual piensa usted que está relacionada con el coltán, ¿no? Y con su móvil, por cierto. Con tu móvil, con el nuestro. Ah, con el suyo, con el mío, con el de todos, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa es que digas, no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo, estoy haciendo lo que sea, tú sabrás lo que haces, ¿no? Y cada uno sabrá si está tranquilo con su propia conciencia. Pero la diferencia profunda entre por lo menos el planteamiento oficial de los objetivos de desarrollo sostenible, pongamos por caso, ¿no? Que a algunos les puede parecer filfa, pero bueno, toda la oficialidad de lo que dicen ahí es el intento de mantener un nivel de vida digno para los 8, 9 mil millones de personas. Ese es el intento. Luego tiene las limitaciones porque al final la ONU no tiene capacidad, lo que quiera. Y eso cuando hablamos de la importancia de la ética, de la bondad, decir, bueno, es las decisiones que hay que tomar. Y las decisiones al final no son tecnológicas, como dicen estos cabritos, sino la decisión grave es por qué usted ha decidido de pronto que una parte de la humanidad es prescindible. ¿Quién le ha dicho usted eso? ¿Cómo que es prescindible? Es que si empezamos, si retrocedemos, si la humanidad retrocede moralmente a un contexto en el que eso se puede decir con tranquilidad, defender y ponerlo en práctica, esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Retrocedemos, posiblemente, además retrocedemos en sentido literal de la palabra. Yo no sé si ha habido o no ha habido progreso en la historia de la humanidad. Es un concepto difícil, pero obviamente hay un término en que sí ha habido progreso. Es decir, que vive más gente, más tiempo y en mejores condiciones de salud y de educación. Esto ocurre. ¿Que nos queda bolsas de pobreza brutales? Sí. Todos, es cierto. Pero nunca tanta gente había vivido como vive ahora. Y poder retroceder a nuestro país en los años en la hambruna de los años 40 de la posguerra, que murieron cientos de miles de personas. Feliz, lo dejamos aquí, Lo ¿vale? dejamos aquí. Nos citamos para la semana que viene, si no ha Muy bien. pasado nada, y seguimos contando cosas, De acuerdo. ¿no? Pues nada, ten cuidado con estos largoplacistas. A mí no saben dónde vivo. Ya, eso supongo. Muy Muy bien, bien. Pues nada, que tengáis un buen día. igualmente. Hasta luego.